Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D for Everyone y vamos a seguir con la lección número 9 o el curso número 9 de 3D Studio Max 2012 y V-Ray. En este caso tenemos una escena muy simple donde hay cuatro cajas y un V-Ray plane. Acá lo pueden ver. El V-Ray plane, recuerden que lo pueden poner en cualquier lado. Lo que hace es generar un plano infinito o un suelo. No tenemos ningún material aplicado. Los materiales que tienen aplicados son los que vienen por default, los colores que genera por default al crear la geometría 3D Studio Max. Y lo que quiero que empecemos a ver es un poquito el tema de la iluminación, las luces. Yo les dije que en V-Ray conviene que ustedes utilicen las luces que trae por default V-Ray. Si ustedes se fijan, cuando van a luces, ustedes tienen las luces fotométricas, tienen las luces estándar que trae 3D Studio Max y tienen también las luces que trae V-Ray. Si bien es cierto que las luces que traen V-Ray están preparadas para trabajar con V-Ray y renderizan más rápido, también es cierto que pueden trabajar con otro tipo de luces como las luces estándar. Cuando ustedes utilizan las luces estándar, lo más importante de esto, independientemente de la luz o el tipo de luz que ustedes elijan, es que ustedes seteen dentro de la configuración de esa luz que ustedes quieren usar las sombras de V-Ray, ¿sí? Vamos a crear una luz cualquiera, en este caso un Omni. Una luz Omni es un foquito que emite luz en todo sentido. Entonces vamos a colocarlo, no sé, por aquí. Y lo que vamos a hacer es subirlo. Voy a apretar W para la herramienta mover y lo vamos a subir para que nos ilumine la escena. Si yo renderizara ahora en este momento así como está, o sea, si yo configurara mi motor de render renderizada sin hacer ninguna otra modificación, el render se va a hacer sin ningún tipo de inconveniente, o sea, el render se va a hacer. No se debería hacer porque quienes saben dicen que estas luces pueden producir fallos en V-Ray y si no están bien configuradas y producir demoras en el renderizado. Entonces lo que deberíamos hacer es configurarlas, como yo les dije, para utilizar las sombras de V-Ray. Vamos a allá habilitar el frame buffer, como vieron. Dejemos Image Sampler en DMC, vamos a ver cómo está configurado, vamos a bajarlo porque no nos interesa la calidad ahora sino la velocidad. Vamos a bajar entonces el sampleo. Si se fijan acá, una cosa que yo por ahí me las dije ayer, que dice usar DMC Sampler Treasure, y está tildado esto. Esto quiere decir que este parámetro no solamente va a usar estos valores, sino que también va a tomar el seteo de DMC Sampler que está aquí. Recuerden que este parámetro dentro de V-Ray es uno de los más importantes a la hora de la calidad. O sea, es uno de los parámetros que no podemos olvidarnos a la hora de o querer un render de producción o querer un render test. Cuando ustedes quieren un render test, este valor de 0,01 tiene que estar de ahí para abajo. O sea, nunca un valor más fino o más chico que este. O sea, debería ser 0,01, 0,02 o mayor el valor, o 0,1 por decirlo de alguna forma si quieren ponerle, no le afectarían nada y ganarían mucho tiempo de render. Y cuando ustedes hagan render de producción, como les nombré ayer creo en el último video, ustedes lo que tienen que hacer entonces es este valor afinarlo, bajar un valor para empezar sería 0,007 hasta 0,002. No más de eso. Esos serían valores de producción. Pero en render test o en render donde ustedes estén apurados, ese sería correcto el valor. Esta variable que ustedes tienen acá, Global Subdivision Multiplier, ojo con esto, no toquen esto o tóquenlo en caso de ser necesario. Es una variable que está buena para utilizarla en los renders de producción cuando ustedes quieren, por ejemplo, duplicar la calidad de las subdivisiones. Es una variable global, eso significa que si ustedes por ejemplo tienen un material con 8 subdivisiones y ustedes acá en vez de poner 1 ponen 2, le están diciendo que ese material se renderice con 16 subdivisiones. Si tienen una luz con 8 subdivisiones, esa luz se va a calcular con 16 subdivisiones. O sea, es una variable global, ustedes le están diciendo que duplique, ¿sí? Duplique todos los valores que tengan asignados cada cosa que ustedes hayan seteado dentro de V-Ray con subdivisiones. Todos los lugares donde haya subdivisiones y eso tenga un valor, bueno, ese valor se va a duplicar. O sea, subiendo este valor, ustedes van a subir esas subdivisiones.
Está bueno si uno configura, por ejemplo, para todo lo que es test, valores bajos de subdivisiones y eso lo deja en 1. ¿Sí? Entonces siempre uno sabe que dice, bueno, mientras que yo estoy haciendo test, global subdivisiones lo dejo en 1, esto noise threshold lo dejo en 0,1, pero a la hora de que voy a hacer un render de producción, por ejemplo, pongo el noise threshold en 0,007 para empezar, y las subdivisiones las puedo subir, por ejemplo, al doble, y yo sé que estoy duplicando las subdivisiones de la escena porque este es un render de producción y yo quiero calidad. O sea, puede ser una forma de trabajo, pero tienen que recordar que este valor va a incrementar muchísimo, pero muchísimo los tiempos de render porque va a subir globalmente todas las subdivisiones de su escena. Entonces, volviendo al tema de las luces, vamos a dejar la luz por ahora como está. Vamos a ver si en Direct Illumination lo tenemos apagado, lo vamos a activar. Y si ustedes se fijan, por default viene Radiant Matte y Brute Force. Vamos a cambiarlo esto por Light Caché y vamos a configurar Radiant Matte en valores bajos, como si fuera 30 y 20, y vamos a configurar Light Caché en valores también muy bajos, que podría ser 400 de Light Caché. Estos valores son de test, son valores para hacer render, para que la escena se renderice lo más rápido posible. Fíjense siempre lo que les digo, siempre está presente el tema de las subdivisiones y siempre o casi siempre está en 8. Así que tengan muy en cuenta entonces lo que hablamos aquí, ¿sí? No toquen esto a no ser de que sea realmente necesario tocar ese valor. Vamos a hacer un render de prueba. No voy a modificar el tema de las sombras, lo vamos a hacer después. Vamos a estar usando entonces con V-Ray una luz que no es propia de V-Ray sin configurar sus sombras. Y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Bueno, no obtuvimos nada. Vamos a ver el tema de la intensidad. Acá hay varios valores que dejamos pendientes. Por un lado tenemos el tema de la luz y su intensidad que ni siquiera la miramos. Ese es un primer tema. Vamos a bajar más la luz. El otro tema es la cámara, que la cámara no está configurada, la cámara está por default como vino. Ustedes recuerden que cuando ustedes quieren iluminar más en una escena, bien pueden tocar el valor de la luz o bien pueden tocar ¿cómo se llama? Los lentes o la forma en que la cámara capta la luz. Entonces lo primero que vamos a hacer es bajar la configuración de la cámara, vamos a seleccionarla y vamos a bajar, por ejemplo, el shutter speed a 30 para ver si logramos captar más luz en la escena. Como vemos, ya captamos luz en la escena, o sea, ya empieza a verse algo en la escena. Sin embargo, lo que se ve es muy poco, lo que indicaría que tendríamos que empezar a subir el valor de la luz en sí. Vamos a seleccionar la luz y entonces vamos a cambiar la intensidad de esta luz. Bueno, ahí lo vemos, es demasiada la intensidad que estamos colocando de esta luz. Si vemos, esto es lo que yo les decía el otro día, cuando se producen quemazones, vemos que tenemos 255, 255 y abajo FFF, esto sería que está quemada la escena. Esto sería un claro ejemplo de que estamos quemando nuestra escena al aplicar esta intensidad de luz dentro de la escena con los valores de cámara que tenemos en este momento. Independientemente, nosotros podríamos tocar, si quisiéramos, sin modificar la intensidad de la luz, nosotros podríamos venir, como les dije yo ayer, y tratar de con color mapping, usando por ejemplo exponencial, podríamos tratar de matar esta quemazón, y de hecho exponencial lo que haría es hacer eso. Otra cosa que estoy viendo acá es que estoy trabajando con gamma, que está mal. Estoy trabajando en gamma 1.0 y gamma 1.0 sería para render lineales. O sea, está mal en el caso de que yo no active Super RGB. Si yo activo Super RGB estaría bien. Si no activo Super RGB, mi gamma
debería ser de 2,2 para que yo tenga una imagen real de este render. Vamos a volver a hacer un render con estos valores y vamos a ver entonces qué resultado obtenemos en esta imagen. Bien, sigue estando más quemada todavía aún, y si nosotros quisiéramos bajar la quemazón sin tocar los parámetros de la luz ni los de la cámara, lo que podríamos hacer es pasar esto a exponencial. La exponencial, como yo les dije, va a quitar, va a sacar esta quemazón y va a tratar de mantener los colores sacando las partes que están quemadas. No obstante eso, va a producir un efecto de lavado en la escena. Vamos a verlo. Bueno, si nos fijamos hemos ganado un montón de imagen, y si hacemos clic con el botón derecho vemos que no tenemos más lugares en la escena donde esté quemada la escena con valores como 255, 255 y FF. Es por esto, o es una de las razones por las cuales existe color mapping, para poder nosotros arreglar una escena, o para poder nosotros manejarnos dentro de una escena posiblemente con una iluminación que en este caso está muy mal. Pero bueno, les quería mostrar qué es lo que pueden hacer con color mapping, o sea, qué se podría hacer con color mapping y cuáles serían los pasos que ustedes deberían seguir a medida que van notando problemas en su configuración y van ajustando su iluminación. Otra cosa muy común de hacer cuando alguien está ajustando la iluminación es, como les nombré también, hacer un override de los, ¿cómo se llama?, de los materiales, para realmente ver el tema de las intensidades de la luz sobre materiales grises o materiales medios de tonos grises, y tratar de ajustar la iluminación con esos materiales. Vamos a, si quieren podemos hacerlo, vamos a poner Override Material, vamos a abrir el editor de materiales, vamos a agarrar un material cualquiera y llevarlo a una escala de grises, vamos a poner un gris medio, y asignamos entonces este color gris una instancia, hacemos clic y lo llevamos encima de None para generar una instancia de este color. Como tenemos tildado Override Material, si nosotros hacemos un render en este momento, vamos a lograr entonces un render de todos los materiales con el color gris aplicado en este momento. Bien, tenemos el color gris, vamos a quitar exponencial, vamos a llevarlo de vuelta a linear multiply y vamos a tratar de hacer las cosas bien, no valernos de, digamos, de exponencial para bajar la quemazón y llevar la luz a la intensidad que realmente necesitamos que esta luz tenga para que la escena se vea bien. Volvemos a tener la escena quemada y lo que vamos a hacer entonces es disminuir la intensidad de la luz. Vamos a bajarlo a 10. Bajamos a la mitad la intensidad de la luz. Y vemos entonces con esta intensidad que nosotros en este momento vamos a hacer una prueba. No estamos quemando, no tenemos lugares donde 255 sea un valor predominante. No estamos entonces quemando nuestra escena, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando ustedes aplican una luz, ustedes a la luz le pueden poner un color, pero vamos a ver acá que por default nosotros teníamos aplicado el entorno de trabajo de las sombras de V-Ray. Por default 3D Studio Max interpreta que las sombras que nosotros vamos a usar son las de V-Ray. Esto no sería así si ustedes no hubieran configurado acá en Customize la opción, como hicimos en la primera lección, que les dijimos que nosotros íbamos a usar un entorno de Max y V-Ray. Si ustedes no estuvieran cargando este entorno de Max y V-Ray, esta luz no se hubiera configurado con el parámetro de V-Ray Shadow, se hubiera configurado casi seguro con un parámetro de Area Shadow o algún otro parámetro, pero no con los de V-Ray. Cuando ustedes quieren ganar tiempos de render, una forma de ganar tiempos de render es, en vez de haciendo cálculos de sombras de V-Ray Shadows, ustedes pueden usar las V-Ray Shadow Map, que son sombras de menor calidad, pero que son más rápidas, o sea, se suelen calcular de forma más rápida. Vamos a activar, entonces, Render Time para estar viendo el tema de los tiempos de render.
Vamos a hacer un cálculo entonces con sombras de V-Ray Shadow Map, vamos a hacer un render y vamos a ver el tiempo de render que tenemos con estos parámetros bajos. Recuerden que estamos con parámetros de test, haciendo pruebas de render. Vamos a ver qué obtenemos, qué sombras obtenemos al activar entonces la Shadow Map y los tiempos de render. Tenemos 12,5, vamos a ver si se incrementa al usar V-Ray Shadows. Si vemos que incrementa más el tiempo de render o disminuye, debería estar igual o subir en todo caso, porque las sombras tienen mejor calidad. No, bajo. Esto debe ser porque los parámetros que estamos usando son muy bajos, o sea, los parámetros de cálculo es muy bajo y en este caso beneficia, pero la realidad es que V-Ray Shadow es mejor opción siempre en cuanto a la calidad, pero en cuanto a tiempo, normalmente la que es mejor opción es la opción de Shadow Map. Después, ustedes dentro de la configuración de las sombras, ustedes no solamente eligen la sombra que quieren usar, sino que aparte tienen la opción de, en los parámetros de la sombra de V-Ray, ustedes pueden setear qué tipo de sombra ustedes quieren. Pueden decirle que por ejemplo quieren una sombra de área y pueden establecer por ejemplo su tamaño al igual que sus subdivisiones. El tema del tamaño tiene que ver con si la sombra es dura, o sea, si la sombra es marcada, como podría ser la sombra proyectada por iluminación solar, o si la sombra es difuminada. Obviamente cuando ustedes hacen una sombra marcada tienen mucho menos problemas con las subdivisiones. Le es mucho más fácil a V-Ray mostrarles una línea marcada usando 8 subdivisiones que mostrarles una línea difuminada y que se vea bien, o sea, un difuminado de colores y que se vea bien cuando las subdivisiones son bajas. Vamos a probar a ver, subir estos valores, a ver si yo logro mostrarles a ustedes de lo que estamos hablando y vemos un cambio en las sombras y un difuminado en las sombras. Bueno, lo exageré, me fui al demonio con el tema de las sombras, pero bueno, si vemos evidentemente que las sombras se han difuminado cantidad. Vamos a poner un valor más chico, vamos a poner 30, a ver si lo notan sin que sea semejante barbaridad. Bueno, ahí lo están viendo. Para yo tratar de arreglar este tema de sombras en el render, lo que debería hacer obviamente es subir las subdivisiones. Si yo quisiera una sombra más difuminada pero que no se vea tan mal, yo debería subir entonces las subdivisiones, pero no solamente las subdivisiones, porque en este caso yo al involucrar este tipo de sombras no solo estoy afectando a la sombra en sí, sino que también se está viendo afectada la escena por los parámetros de configuración. Como los parámetros de configuración que yo tengo son bajos, cuando yo le estoy exigiendo a V-Ray que me muestre algo de calidad, yo le estoy diciendo, yo quiero ver una sombra de calidad, pero por el otro lado estoy haciendo un render con parámetros bajos. Entonces V-Ray hace lo mejor que puede, pero en realidad si yo quiero ver calidad, o sea, si yo le estoy exigiendo calidad a V-Ray, no solamente debo configurar la sombra, sino que también debo cambiar la configuración de V-Ray. Yo estoy queriendo acá mezclar dos mundos, estoy queriendo que me muestre sombras de calidad en un render de baja calidad. Entonces esto no es, digamos, compatible. Vamos a ver si las mejora las sombras, porque evidentemente al yo subir las subdivisiones debería mejorarlas, pero así todo vemos que el resultado con 16 subdivisiones, que no es poco, no es un resultado que a mí me guste o que yo me quede contento. ¿Por qué no me quedo contento? Porque el render que yo estoy haciendo es un render donde yo tengo configuraciones recontra básicas, recontra pobres, por decirlo de alguna forma. Si yo quisiera lograr mejores resultados, debería cambiar los parámetros de render. ¿Sí? Vamos a suponer, no sé, poner 3 y 6 sería un parámetro como la gente, y tendría que subir entonces, como habíamos dicho, por lo menos a 0,01 el tema de DMC para que sea un render medianamente potable. Como vemos, obviamente va a demorar mucho más y va a ir mejorando
evidentemente va a ir mejorando entonces el tema de las sombras. ¿Sí? Las sombras, como ven, mejoran muchísimo, porque si yo subo la calidad de mi render, evidentemente lo estoy ayudando a V-Ray a mejorar todo, no solamente las sombras, sino que todo. Y yo tendría que subir subiendo para lograr mejor resultado todavía. ¿Sí? O sea, seguir afinando el lápiz, seguirle diciendo a V-Ray que quiero mejores resultados. Mejores resultados sería configurar valores más altos, entonces también en Indirect Illumination, dentro de Radiant Map y dentro de Like H. Porque yo estoy con valores de Radiant Map muy bajos y con valores de Like H muy bajos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen un render, cuando ustedes utilizan un motor de render, tienen que recordar que si ustedes están haciendo render de pruebas, no pueden pretender que el resultado que ustedes vean en el render de prueba tenga calidad. O sea, es pura lógica. Ustedes van a lograr ver el efecto o van a lograr ver el difuminado, van a lograr, como se ve acá, que la sombra ha sido difuminada, pero no van a ver la calidad de la sombra hasta tanto no modifiquen la calidad de su render en general. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Ahora, retomando el tema de las luces, ustedes, la luz, como yo les dije, ustedes pueden utilizar cualquier luz. Y para todos los que me preguntan en internet, que pongo una luz y la luz no ilumina lo suficiente, la luz no, le subo el valor pero no alcanza. Recuerden que una escena se vea más iluminada o menos iluminada no solo depende del tema de la luz, sino también depende del tema de la cámara. Ustedes pueden tocar los valores de cámara para que como hicimos en este video, para que ustedes vean ingresar mayor luz a la escena o menor cantidad de luz a la escena. No es solamente el tema de tocar la intensidad de la luz. Recuerden también que ustedes pueden cambiar la luz, pueden cambiarle el color que la luz proyecta, el cambiar la luz, el cambiar el tipo de luz, ¿sí?, que proyecta, obviamente cambia la iluminación en la escena. Y si ustedes tienen una luz, vamos a bajar de vuelta, voy a cancelar esto, pero ahí ya lo están viendo el efecto, que ustedes, si tienen una tonalidad en la luz, obviamente les cambia la escena. Vamos a volver a poner los valores bajos, porque si no, el video se va a alargar muchísimo y las pruebas van a tardar un montón. Vamos a bajar el DMC, vamos a ponerlo en 1 y en 1 de vuelta. Y entonces vamos a dejar esto otra vez en blanco. El blanco, por defecto, ustedes 255, cuando ustedes usen blanco o negro, nunca usen 255, porque el 255 es blanco puro, o sea, es un blanco que no existe en la vida real. Entonces tienen que usar, no sé, 250, y eso usarlo como su blanco. Y si usan negro, no usar el negro puro, o sea, 0. Pongan 0,2, 0,3, nunca 0, ¿sí? Acostúmbrense que cuando usan blanco o cuando usan negro, no usen colores puros. Entonces, vamos a setearla en 250, por ejemplo, y vamos a ver qué es lo que sucede, por ejemplo, si nosotros en nuestra cámara, si ustedes se fijan, acá en la cámara, vamos a hacer un render de este pedacito con la luz, aquí está la cambiada a 250, y vamos a ver las diferencias de iluminación que ustedes tienen, para también toda la gente que me pregunta qué es lo que pasa que yo tengo un color aplicado en la escena, y cuando ilumino por ejemplo, con una luz blanca, y resulta que el color que yo estoy viendo es un color que no es real. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que no solamente influye el color de la escena y los colores que ustedes tienen aplicados en la escena. O sea, ustedes en la escena tienen colores aplicados, y al tener Indirect Illumination y los rayos de luz pegar en esos colores y rebotar, esos rayos que rebotan transportando, digamos, en esos rayos color. Por eso cuando ustedes tienen un cielo celeste, ustedes notan que hay ciertos lugares que toman colores celestes, o cuando tienen un piso amarillo, hay ciertos lugares que reflejan o dejan ver más superficies de color amarillo. Ok, hicimos un render, ahí tenemos la iluminación que logramos con estos valores.
Si ustedes se fijan, estamos teniendo colores verdes porque el piso, el V-Ray plane, está en color verde. Vamos a cambiar el color del piso a uno diferente. Por ejemplo, vamos a poner el color gris entonces a este V-Ray plane y vamos a hacer otro render. Y si se fijan, al cambiar el color del piso, cambia la tonalidad que tenemos dentro de la imagen, que era todos tonos de color verde. ¿Sí? O sea que el piso por Global Illumination, porque si yo sacara Global Illumination eso no me hubiera pasado más, al tener activado Global Illumination como encontraba un piso verde, me tornaba toda la imagen de color verde. ¿Sí? Y ahora me torna toda la imagen de color gris. Si yo desactivo la opción de Global Illumination, si yo esto lo quito y hago un render, nosotros no nos veríamos afectados más por el tema de la iluminación global. Y si yo subo la intensidad de la luz, yo tendría, a medida que voy subiendo la intensidad de la luz, yo tendría que empezar a ver cada vez más los colores reales, como el color blanco y el color gris en el piso. O sea, si yo aumento la intensidad de esta luz plana, ¿sí? Si yo de 30 la pasamos a 100 y hacemos un render, nosotros vamos a empezar a ver aparecer mucho más los colores reales, los colores que están realmente aplicados. Si yo cambio este color y lo pongo en, vamos a suponerlo, vamos a cambiarlo de color, este blanco, y lo llevamos a un tono de rojo, por ejemplo, vamos a poner ese color, y yo hago un render ahora, yo voy a empezar a ver realmente este color tal cual es, y no se está viendo afectado entonces este color por el entorno. No se ve afectado, ¿por qué? Porque tengo desactivado iluminación global. Cuando yo habilito iluminación global, ya los rebotes de los rayos sobre las superficies van a producir que estos colores vuelvan a verse afectados. ¿Ven? Que los colores se empiezan a ver afectados por el piso, por los rebotes digamos, de la luz en el piso. Obviamente hay colores que se ven más afectados que otros. Los colores claros, como el blanco, un gris clarito y demás, se ven mucho más afectados que un color de esta naturaleza. ¿Sí? Si ustedes cambian entonces, como dijimos antes, cambian el lente y colocan otro lente de cámara, cambian esto y colocan, por ejemplo, que es una escena de día, o colocan, como les dije antes, una temperatura, ustedes van a cambiar, en base a la temperatura que ustedes coloquen, van a cambiar también el resultado del render. Si se fijan, es diferente. Y vamos a hacer otra prueba más, de vuelta de este lado. Esperen que mi máquina está pidiendo pista. Vamos a hacer acá. Vamos a volver a cambiar entonces este valor a la mitad. Y vamos a hacer otro render con un color más cálido. ¿Ven? Como con este color cambia notoriamente el color que proyecta entonces esta imagen. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado con estos temas, ¿sí? Con la elección de los colores, con la configuración, y después lo vamos a ver más adelante. Ustedes hay forma que le indiquen a los materiales que no quieren que ese color se vea afectado por iluminación global. Lo que a ustedes les trae la mayoría de los inconvenientes con respecto a la variación de los colores es la iluminación global. Cuando ustedes desactivan la iluminación global, digamos que se les va a ser más fácil el controlar el tema de los colores, siempre y cuando el lente de cámara no tenga aplicado ningún color en su lente neutral. ¿Sí? Se lo ponen en neutral
no, se les va a hacer muchísimo más fácil el controlar la iluminación dentro de la escena. No obstante eso, ustedes pierden la iluminación global, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer para que la iluminación global no los afecte? Bueno, decirles a su material, ¿sí?, de alguna forma, que ustedes no quieren que ese material se vea modificado por la iluminación global. Es un tema largo, es un tema complicado y lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Pero quería mostrarles porque hay muchas de estas preguntas que me hacen con el tema de los colores y el tema de las escenas. No es solo una cosa la que está afectando. Hay muchas cosas que afectan al entorno. Y esto es con iluminación ficticia, o sea, con una luz rectangular. Si yo estuviera iluminando con el cielo, el resultado sería otro, porque el sol tiene un color y el cielo tiene un color. Y si estuviera iluminando con un HDRI, un mapa HDRI, el mapa también proyecta diferentes tipos de colores por el dibujo en sí que tiene el mapa, o sea, por el paisaje o lo que fuera. También me modifica la iluminación dentro de la escena. ¿Sí? Es un tema, la iluminación dentro de la escena es un tema importantísimo y para nada menor. O sea, es las dos cosas más importantes que hay para hacer el render es ajustar el tema de la iluminación y ajustar el tema de los materiales. Cuando ustedes logran ajustar la iluminación y los materiales, el render ya está listo, ¿sí? Pero no es tan sencillo como parece, no es cuestión de configurar esto o sea, no se configura V-Ray con calidad test, calidad buena y calidad excelente. Se hace una escena y se aprieta render y ya está. Esto no es así. Para todos los que quieran hacer esto de esa forma, o sea, decime, que me mandan cartas y me dicen, decime cómo se configura para test, cómo se configura para valor medio y cómo se configura para render producción. No hay una forma de configurar tres cosas, apretar render y que el resultado sea excelente. No, esto no existe. Si no, o sea, la persona que hizo esto no hubiera colocado tantas variables dentro de un programa para poder ser tocadas. Hubiera hecho un programita que tenga 3 botones y que ustedes aprieten el botón 1, el botón 2, el botón 3. Y no es así. No hay una solución fácil, ¿sí? Tienen que ir probando y tienen que juntar muchas horas en el asiento. O sea, no hay otra. Los que están apurados, lo siento, pero acá no existe el apuro, ¿sí? Esto es prueba, experiencia y darse la cabeza contra la pared una y mil veces hasta que le van enganchando la onda y van viendo cómo lo maneja. Bueno, vamos a seguir viendo el tema de las luces y la iluminación con otra nueva escena, pero esta vez lo vamos a hacer con Active Shade. Les voy a mostrar esta nueva escena que vamos a crear. Va a ser una cosa muy sencillita, va a ser simplemente unas 3 cajitas sobre un plano de 3D Studio, y lo que vamos a hacer es vamos a configurar Active Shade para hacer renders en el momento y ir viendo las modificaciones y qué es lo que sucede entonces con los colores y los lentes de cámara y demás. Pero eso lo vamos a mostrar en el video que sigue. Simplemente ahora lo que vamos a hacer es modificar, entonces vamos a activar Active Shade, vamos a seleccionar que el render que queremos obtener lo queremos obtener de la cámara física, vamos a dejar los parámetros de configuración por default que teníamos. La configuración que está colocada o la que yo tenía antes colocada era una configuración básica, con parámetros muy bajos, y lo único que vamos a hacer es con todo esto, como ustedes lo están viendo en este momento, es apretar Active Shade para que vamos a bloquear, perdón, que sea siempre está la cámara, y vamos a hacer entonces un primer render de la escena esta que tenemos activa. Y bueno, vamos a seguir en el video que viene viendo todos los cambios que podemos trabajar con el tema del color, los lentes y demás. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.